Buenas tardes. Hablaremos en este video de los problemas de aprendizaje de la materia de psicopedagogía. Nuestro grupo es presentado por Perla María Vargas y Gabriela Guzmán Pinto. Para iniciar, es importante hablar de qué es aprendizaje. Aprendizaje es el proceso por el cual, mediante intercambios con el medio, se reestructuran los pensamientos, sentimientos, percepciones y como consecuencia se producen cambios en el sistema nervioso. Por lo tanto, los aprendizajes nos permitirán adaptarnos al entorno, responder a los cambios y responder a las acciones que dichos cambios producen. ¿Qué son los problemas de aprendizaje? Las dificultades de aprendizaje son un término genérico que se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos manifestados por dificultades significativas en la adquisición y uso de la capacidad para entender, hablar, leer, escribir, razonar o para las matemáticas, por ejemplo. Estos trastornos son intrínsecos al individuo y presumiblemente debidos a una disfunción del sistema nervioso, pudiendo continuar a lo largo del proceso vital. Pueden manifestarse problemas en conductas de autorregularización e interacción social, pero estos hechos no constituyen por sí mismos una dificultad de aprendizaje. Las causas de los problemas de aprendizaje son varias, ya que pueden interferir significativamente en el aprendizaje. Estas pueden ser ocasionadas no solamente por problemas emocionales, sino también cognitivos, sensoriales o específicos que pueden dar como resultado la pérdida de un año escolar. Diferenciar estos factores no es fácil, por eso es importante que los padres adquieran un compromiso de responsabilidad con el profesional a través del trabajo conjunto que realicen con los profesores. Para conocer qué área del aprendizaje necesita superar el niño, es necesario hacer una valoración psicopedagógica completa. Son varios los problemas de aprendizaje que se pueden presentar en los niños y adolescentes. Entre los más frecuentes están trastorno por déficit de atención con hiperactividad, dislexia, inmadurez visomotriz, trastorno mixto en el aprendizaje, trastorno especial en la lectura y discalculia, que son dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, trastorno por déficit de atención y concentración. En este video hablaremos del problema de aprendizaje trastorno por déficit de atención con hiperactividad, mejor conocido como TDAH. Este tipo de problema en relación con las dificultades del aprendizaje constituye el tipo 4 del DSM-5 de los que integran las dificultades en el aprendizaje. Por tanto, se trata de una dificultad que se debe a factores personales de carácter grave que frecuentemente se combinan con respuestas inadecuadas del entorno, que son provocadas por las características de los problemas que se presentan y la incomprensión e incapacidad de quienes rodean a la persona que padece el síndrome. Las áreas personales afectadas son varias e importantes. No obstante, con el adecuado tratamiento médico-farmacológico y psicoeducativo, la cronicidad del problema disminuye significativamente. El TDAH es un término específico que se refiere a un grupo de trastornos escolares y no escolares, ya que se manifiestan como dificultades significativas para el aprendizaje y la adaptación familiar, escolar y social. El TDAH puede darse a lo largo de toda la vida de la persona, pero se manifiesta de forma particularmente álgida en el periodo vital comprendido entre el nacimiento y la adolescencia. Este trastorno es intrínseco a la persona que lo padece, es decir, que es debido a una alteración neuropsicológica que provoca disfunciones en los mecanismos del control ejecutivo del comportamiento que afecta de modo directo los procesos psicológicos de atención sostenida, memoria de trabajo, autorregularización de la motivación y el efecto, internalización del lenguaje y procesos de análisis y síntesis directamente implicados en las tareas de enseñanza, aprendizaje y adaptación escolar. El TDAH puede ocurrir conjuntamente con otros trastornos, por ejemplo, deficiencia sensorial, discapacidad intelectual, trastornos emocionales graves, dificultades específicas de aprendizaje. Causas del TDAH. Existen muchas causas, sin embargo, existe hipótesis neuroanatómica y o funcionales, ya que las personas con TDAH presentan una menor actividad metabólica, menor actividad eléctrica, menor reactividad y menor volumen menos 5% de materia cerebral. Las diferencias de la actividad han sido comprobadas, pero cuál o cuáles sean sus causas sigue siendo objeto de investigación. Está también hipótesis genéticas. Los estudios en los últimos 30 años señalan una coeficiente de heredabilidad de 0.6 0.9, una frecuencia del TDAH en gemelos monocigóticos 1.5 veces más que disigóticos y que hijos de padres con TDAH tienen hasta más de un 50% de probabilidades de padecer el trastorno. Hipótesis neuroquímicas.
Las personas con TDAH sufrirían alteraciones en los genes que se encargan de la recepción y transporte de neurotransmisores muy importantes para el sistema nervioso central, como la dopamina y la noradrenalina, que intervienen fundamentalmente en los mecanismos de inhibición y de vigilancia. Hipótesis psicológicas de la sintomatología global del TDAH. Las explicaciones psicológicas se centran en todos aspectos fundamentales que caracterizan el trastorno, desde la inatención de la hiperactividad, aunque las que parecen tener mayor consenso son, por un lado, la referida a la hipoactividad de los sistemas de inhibición conductual y, por otro, la que se ocupa de los déficits de autorregularización del pensamiento y el comportamiento. La asunción de esas explicaciones no cierran la cuestión de que las causas. Continuaremos hablando sobre las caracterizaciones. Existen 8 tipos de ellas. La primera, los alumnos con TDAH muestran desde temprana edad una incapacidad muy limitante para la inhibición de la conducta, es decir, para el control de su comportamiento motor y lingüístico, para autorregular su pensamiento y para limitar la influencia de estímulos externos. La falta de inhibición conductual es el factor primario en el TDAH, de cual derivan el resto de sus dificultades de aprendizaje. 2. Como resultado, presentan en cualquier escenario una actividad motriz incesante, inadecuada e inoportuna, que resulta extremadamente inadaptativa y que limita seriamente las posibilidades de aprendizaje escolar y las relaciones interpersonales. Es lo que se conoce habitualmente como hiperactividad. 3. Una segunda consecuencia, también presente en cualquier escenario y situación, es una significativa dificultad en el control de la atención. Con frecuencia se suele decir que las personas con TDAH tienen dificultades para concentrarse durante un largo tiempo en las tareas. Atención sostenida o concentrada. 4. Impulsividad y déficit de procesos de análisis y síntesis. Las personas con TDAH primero actúan y después piensan. En el mejor de los casos, pero el déficit no está en el pensamiento, es decir, no es que sean incapaces de pensar. De hecho, con frecuencia son personas con inteligencia media o media alta, sino en la incapacidad de esperar lo suficiente para dar al pensamiento la oportunidad de que ocurra y después responder. 5. Memoria de trabajo. El núcleo fundamental para la actividad de la memoria de trabajo es la atención. Si esta falla, difícilmente la memoria de trabajo tendrá representaciones con las que operar y con las que activar a la memoria de largo plazo. 6. Autorregulación de motivación y afecto. Los alumnos con TDAH muestran intereses numerosos y dispares, pero de muy corta duración, de tal modo que cambian de actividad rápidamente. 7. Internalizan del lenguaje, en cuanto al lenguaje interno, que facilita la guía y el control de la conducta. Ahora debo hacer esto, debo fijarme bien para no equivocarme. Los alumnos con TDAH tienen retraso en la internalización del lenguaje y su integración. El lenguaje interno es un fundamento importante del juego y de la conducta adaptativa. 8. Dificultades en el aprendizaje e inadaptación escolar, familiar y social. Como consecuencia de todo lo anterior, los alumnos con TDAH se caracterizan por sus dificultades en el aprendizaje y en la adaptación a la escuela. En general, rinden por debajo de sus capacidades y sus maestros se ven obligados a prestarles mucha más atención de la que dedica al resto de sus compañeros. ¿Cómo se diagnostica? Existen 3 tipos de diagnóstico. El primero, tiene que haber una historia clínica psiquiátrica y del desarrollo completo. Pueden emplearse modelos de historias pediátricas consensuados previamente por el equipo de especialistas, neuropediatría o equipo de salud mental. Un historial clínico individual. 2. Evaluación clínica y psicosocial completa. Debe analizarse la conducta y comportamiento del niño en los diferentes ámbitos de su vida, es decir, familia, amigos, colegio, etc. No debemos olvidar una historia detallada sobre si existen o no antecedentes psicopatológicos en los padres y preguntar siempre cómo eran ambos progenitores de dicho niño.
ya que es frecuente que uno o ambos tuvieran conductas similares a las que presenta su hijo. 3. Una evaluación psicológica y la evaluación psíquica del niño debe incluir test psicológicos, dibujo de niño, dibujo de la familia, dibujo libre, etc., así como otras pruebas neuropsicológicas que veamos adecuadas. Ahora vamos a continuar hablando sobre las estrategias psicológicas con niños con TDAH. Abordaje psicoeducacional. La psicoeducación consiste en un abordaje que enseña al afectado y a su familia en qué consiste el trastorno de TDAH, qué características tiene y qué se puede hacer para mejorarlo. Aspectos que trabaja. Explicación de TDAH al afectado. Posibles problemas o riesgos asociados al trastorno. Las diferentes vías de intervención y tratamiento que existen. Aceptación activa del diagnóstico por parte del afectado. Acuerdos de compromiso y cumplimiento terapéutico. Terapia cognitivo-conductual. El enfoque terapéutico cognitivo-conductual ha demostrado ser la herramienta más eficaz de que disponemos para reducir los comportamientos perturbadores de los niños con trastorno de déficit, atención e hiperactividad y aumentar los comportamientos autocontrolados. Para su aplicación es imprescindible la implicación de las personas responsables de la educación del niño, pues son ellos quienes aplican las pautas en casa, aspectos que se deben trabajar. El desarrollo y la orientación personal, resolución de conflictos, entrenamiento en autoinstrucciones, organización y planificación de la conducta en función de objetivos y metas, autorregulación emocional, entrenamiento en habilidades y estrategias. Terapia de modificación de conducta. La terapia de modificación de conducta se basa en los condicionamientos operantes, el uso de reforzadores y castigos y favorece la extinción de conductas disruptivas y la implantación y aparición de conductas positivas, aspectos que trabaja, normas y límites, entre ellos entrenamientos en hábitos positivos, modificación de conductas disruptivas y problemas de conducta, entrenamiento en conductas positivas. Entrenamiento en habilidades sociales. En el área social es una de las áreas donde mayores dificultades tienen los niños y adolescentes con el trastorno TDAH. La adquisición de pautas estratégicas y habilidades para relacionarse de manera adecuada mediante un proceso de entrenamiento favorecerá la interacción social de los afectos con TDAH con sus iguales y evitará problemas de rechazo social, aislamiento y baja autoestima, aspectos que se deben trabajar. Autoestima, comunicación emocional, entrenamiento asertivo, reglas de sociabilización, entrenamiento en conductas prosociales, habilidades de competencia social. Técnicas de relajación y control del estrés y la ansiedad. Las técnicas de relajación y trabajo corporal ayudan a controlar y canalizar el exceso de actividad, los estados de agitación, nerviosismo y ansiedad. Favorecen las emociones positivas y mejoran la comunicación y el ambiente familiar. También favorece la práctica de actividades físicas o culturales o de tipo social. Ayudan a mejorar el autoestima de estos niños y a desarrollar y potenciar otras capacidades y habilidades que presentan. Aspectos que trabaja: relajación y respiración, expresión corporal, realización de actividades externas como actividades deportivas, hobbies, actividades socioculturales, psicomotricidad. Continuamos con estrategias didácticas para niños con TDAH. Antes de llevar a cabo cualquier tipo de intervención, es necesario que exista coordinación entre centro escolar, la familia y los agentes externos que trabajan con el niño. Las dificultades de organización y planificación de alumno con TDAH hace que en ocasiones las comunicaciones que se transmiten a través desde el centro a la familia o viceversa, en ocasiones no sean positivas.
Partimos de que la comunicación es muy importante, ya que sin ella es complicado que se mantenga adecuadamente la supervisión del trabajo del colegio y se realiza fuera de él, y que tiene como objetivo mejorar el rendimiento académico del alumno. Por ello es imprescindible que la familia y el colegio acuerden el método más seguro y efectivo para realizar este intercambio de información, con el objetivo de mejorar la organización del alumno con TDAH dentro del aula. Las primeras medidas que tomaremos serán las dirigidas a realzar adaptaciones ambientales y metodológicas que sean aplicables a todo el grupo. Situar los pupitres de modo que se reduzca la dispersión. De esta forma estaremos favoreciendo a reducir la distractibilidad que puede tener el alumno y facilitarle que esté más pendiente de las cosas realmente importantes. Sentarse en un lugar en el que podamos tenerlo vigilado, que esté lejos de las distracciones, de las ventanas y junto a compañeros en los que se pueda apoyar para copiar o complementar las tareas. Tomar apuntes y no distraerle. De esta forma le facilitaremos los procesos de atención, concentración y seguimiento de su propio trabajo. También mantener un ambiente estructurado, con rutinas, organizado, motivador y predecible también lo beneficiará enormemente, puesto que los alumnos con TDAH no responden bien a los cambios y en la mayoría de las ocasiones les produce ansiedad, frustración. Al mantener unas rutinas estables conseguiremos que el alumno conozca qué es lo que tiene que hacer en cada momento, lo que le ayuda a sentirse seguro en el aula. Otra estrategia muy recomendable es repetirle y avanzarle las tareas a realizar o los trabajos a entregar según se vaya aproximando la fecha. Mirarle a los ojos para comunicarle las cosas y asegurarse que lo ha entendido será imprescindible.